Hola, hola, Jimenita. Hola, mi Ruti, ¿cómo estás? ¿Cómo están Bien, muy bien. todos? Hola a todos. Bienvenidos a este espacio, a un programa más del primer. Martes. Así es. Y Sí, hoy y les agárrense, recordamos. Sí, sí, sí. pero antes el recordatorio, mi Ruti, por favor. La verdad es que el recordatorio era por qué se llama el primer martes, porque solo hacemos un programa cada mes, eh, en esta intención de no saturarnos, porque hacemos otras cosas, pero siempre con muchísimo cariño para ustedes. Ujú. Y yo aprovecho también para dejar el recordatorio de los mensajes, comentarios, propuestas de tema. Y saludos también se vale. Ok, Que nos dejen, suscríbanse, comenten, ¿no? sí, que den el like y de a todo un Compartan. poco. Exacto. Así Y hoy, como es. les decía, agárrense y tráiganse a quien más confianza le tengan y a quien lo necesite, porque el Sí. tema de hoy está fuerte y está bonito al mismo tiempo. Entonces, el tema ya sin tanto preámbulo es amor o acoso, pero Que tenemos ese no lo un habíamos visto hace unos testimonio. meses. Tenemos un Claro. testimonio de sobreviviente, perdón. Entonces es amor o acoso, testimonios de una superviviente. Así es. Así es. Ya verán, o sea, el programa que hicimos hace unos meses, como 3 meses, Jimenita, creo que sí. Más Ya o la verdad no menos. me acuerdo bien, pero pues bueno, échenle un vistacito, ya saben, entran a Grupo Crecer Psicoterapia en YouTube o en página web .com.mx. Pero bueno, echan un vistacito a los programas y ahí van a encontrar toda la parte teórica que habíamos hablado de amor y acoso. Ahorita solo vamos a hacer como unas pequeñas recordatorios, pero no vamos a profundizar en la teoría, porque vamos a estar muy enfocadas en esta persona maravillosa que con ánimo de compartir información está hablando de su experiencia. Ahorita se las presentamos. Así es. Y pues rápidamente, mi Ruti, solamente para ponernos en contexto, pues hablemos Ujú. de amor y acoso. ¿Qué son? ¿Qué son? El amor es este entendimiento profundo hacia el otro, con, que nace del profundo respeto, de este deseo de que el otro esté bien y desde ahí hacemos todo para que esté bien en nuestra compañía o sin nosotros. Ese es el amor. Ese es el amor, cuando queremos que el otro esté bien, estemos o no con él. Y el acoso nace de un lugar súper diferente, no tiene que ver con el respeto. Eh, el acoso es cualquier forma de degradar, disminuir, lastimar, abusar, eh, minimizar, ya había dicho, bueno, algo parecido. O sea, todo este asunto que tiene que ver con el yo me paro encima de ti para sentirme más grande y desde este sentirme más grande, aunque te estoy pisando, aunque tú eres mi escalón, por decirlo así, no me interesa qué tanto te lastimo y te voy vendiendo toda la idea. Y es más, a veces hasta me voy vendiendo a mí mismo la idea de que eso es amor. Y eso no es amor, señoras y señores. O sea, eh, ya no voy a decir más porque quisiéramos ir tomando el testimonio e ir metiendo algunos detallitos de comentarios técnicos. Ujú. Así que, pues, ese es el amor, el acoso. Digo, este es el amor, este es el acoso. Se confunden porque socialmente vivimos en una cultura que nos lleva como a confundirlo, pero ya iremos ahorita desglosando un poquito más. Así es. Pues sin más preámbulo, vayamos directamente con el chisme, la verdad.
Yo, ¿Sí o corro, qué? corro, corro, corro. Y yo, así corro, Vayamos ¿eh? directo. Vayamos directo con el chisme. Denos unos segunditos y ahorita se conecta nuestra invitada. Así es. Pling, pling, así, pling. Y aparece nuestra invitada especial. Sí. Muchas Bienvenida, gracias. Sam. Gracias, Esperemos que Ruth, estés Jimé. bien. No, a ustedes, qué bueno que me invitaron. A mí me encanta siempre platicar, contar el chisme. Qué bonito que pueda hacer en este espacio. Claro. Perfecto. Y no es un Bien. chisme cualquiera, o sea, este es un chisme que puede salvar vidas. Por favor, pongan Cañón. mucha atención en eso. O sea, yo estoy muy agradecida, Sam, muy, muy agradecida porque hablar de esto, no todas las personas se animan, se necesita mucha valentía por muchas circunstancias. Y yo me pregunto, Sam, ¿qué es lo que te impulsa a ti a abrir esta parte de tu vida tan fuerte en un espacio en Internet, que sabemos que, bueno, aunque tenemos poquitos seguidores, pero es algo que queda para toda la vida? Bueno, claro, mientras YouTube no decida que ya no quiere Borrarnos. funcionar con nosotros, ¿verdad? Pero espero que no, pero bueno, la posibilidad es que quede para toda la vida. ¿Qué te impulsa, Sam, a contarnos esto? Mira, yo creo que todo nace desde mi propia experiencia, ¿no? O sea, cuando a mí me sucedió, yo no sabía, ¿no? O sea, ahora cuando lo pienso en retrospectiva, pienso que si yo hubiera sabido, si hubiera tenido información, quizá si alguien se hubiera acercado con la palabra adecuada, ¿no? Mi historia habría sido diferente, ¿no? Digo, el hubiera no existe. Yo atravesé por esa experiencia y de alguna manera eso me transformó en la mujer que soy hoy, pero nadie tendría que sufrirlo, ¿no? O sea, te puedes convertir en una mujer extraordinaria y maravillosa sin Sin tener que, sufrirlo. exacto, sin tener que sufrir, no tienes que pasar por una experiencia tortuosa en donde estés en riesgo de ninguna manera, ¿no? Entonces, si yo puedo hacerle un bien a alguien con mi experiencia, o sea, ahora sí que sacarle el máximo provecho a ese sufrimiento que ya ocurrió, pues yo súper, súper puesta, ¿no? Y sobre todo agradecida. Lo importante es que la información esté. A veces creo yo que cuando estás en un contexto de violencia, como que se hace un poco difícil como buscar la información, ¿no? O sea, como que no hay como un libro mágico que te diga qué hacer. O sea, sí los hay, pero como que estás un poco perdido, ¿no? Entonces, si a alguien Claro. se lo... Ajá, estás así. Si a alguien se le ocurre buscar en Ujú. YouTube como signos de violencia o algo así, y le aparece este video, ¿no? O sea, está hecho. Aunque sean 2, 3 personas, de verdad que a veces como que subestimamos el poder que tiene una pequeña acción. Entonces, pues que se quede ahí hoy para quien lo necesita. Y pues nada, yo súper contenta de compartirlo con ustedes. Qué hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. Eh, pues bueno, para poner un poquito de contexto, Sam, tú estuviste en una relación de abuso y era una relación romántica de abuso y me gustaría que nos fueras platicando y si por cualquier cosa, Jimenita o yo de repente nos surge alguna duda o alguna observación técnica, pues bueno, buscaremos un espacio para interrumpirte un poquito y dar alguna nota. ¿Te No, parece por bien? favor. Claro, por supuesto. Yo siempre creo que cuando cuento la historia, ¿no? Me dice como, lo primero que me preguntan es como, ¿cómo crees? No lo puedo creer, ¿no? O sea, ¿cómo que alguien como tú estuvo en una relación violenta? Y creo yo que por ahí deberíamos empezar todo el tiempo, ¿no? O sea, puedes estar en una relación violenta sin importar cuántos años tengas, ni tu grado de educación, ni dónde vivas, ni quiénes son tus padres, ¿no? O sea,
digamos que este es como un mal universal y que estamos todos expuestos a vivirlo, ¿no? Yo creo que una de las principales barreras para que yo pudiera decir qué era lo que me estaba sucediendo era esa inicial, ¿no? Que yo sentía que no podía decir que algo me había pasado porque como a mí, ¿no? Si yo era muy lista, si estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando en una buena universidad, ¿no? Como que más que ayudar, esa perspectiva te hace sentir un poco culpable, ¿no? O sea, Así es, así es. no es como un halago, no es algo positivo. Yo creo que siempre que estamos expuestos a cosas de este tipo, lo mejor es ser empático y mostrarse abierto, ¿no? O sea, lo que la otra persona quiera compartir y cómo lo pueda compartir, ¿no? Entonces, en mi caso, pues eso, sí me sucedió. Yo era joven, o sea, tenía 19 años, estaba estudiando la universidad. Yo estudié en una universidad privada. Entonces, aunque estudié en una universidad privada, no tenía para pagarla. Entonces, estaba Ok. becada, pero tenía otros trabajos para sustentarme, ¿no? Claro, Porque mi porque la familia es... beca aquí implica solo la colegiatura, Sí. ni siquiera materiales, ¿no? Y a veces solo Había es una que... fracción. Sí, claro, A había que pagar la veces. escuela, la casa, la comida, ¿no? Vaya, el sustento. Entonces, pues eso no me dejaba mucho tiempo, ¿no? Yo tenía una jornada, pues, estudiantil larga, ¿no? O sea, y aparte tenía que, trabajar, regresar a mi casa a estudiar, ¿no? Entonces, pues, como que mucha vida social, honestamente, pues, no tenía, ¿no? O sea, mis propias circunstancias me fueron un poco separando o alienando, ¿no? O sea, como de los grupos con los que yo podría haber estado, porque además, pues también estábamos en un contexto distinto, ¿no? O sea, al ser una escuela privada, mis compañeros iban a sus casas de descanso en Valle de Bravo y yo me Claro. quedaba a lavar ropa en mi cuarto de 3x3, ¿no? Entonces, pues no había como, yo me sentía un poco fuera de lugar, ¿no? Que yo creo que es como el primer elemento que hay que tener en cuenta cuando estás en Claro, una... y de hecho, Di. perdón, Sam, de hecho, de alguna forma tu circunstancia de vida le hizo un poco la tarea al abusador. O sea, porque generalmente los abusadores buscan dónde pueden entrar y empezar a quitar de su grupo social a las personas. Pero tú ya estabas aislada. Tu circunstancia de vida ya te tenía aislada, ya no tenías grupos de pertenencia, ya no había como estas redes donde uno se puede apoyar. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo ahí podemos decir como era la víctima perfecta, ¿no? Porque ya estaba yo separada, como mi familia vive fuera de la ciudad, pues tampoco como que podía verlos muy seguido, porque aparte no me alcanzaba, ¿no? O sea, por poco que fuera para el autobús ir a verlos, pues para mí implicaba un gasto que en ese momento de mi vida no podía hacer tan seguido, ¿no? Entonces, pues yo ya estaba un poco alienada, ¿no? Como de mis grupos. Y el otro punto que creo que es importante destacar de esto es que cuando yo le conocí, no era el monstruo en el que se convirtió, o al menos esa no era la imagen, ¿no? O sea, uno no Así empieza de lo es. más crudo. Ujú. No va por ahí. Así es, porque precisamente en el programa donde hablamos de amor y acoso, hablamos precisamente de esta parte donde se confunde. El amor y el acoso se confunden por dos circunstancias básicas. Una, porque el acosador usualmente no se presenta así tan crudamente ante la persona con la que va a pisotear o con la que va a abusar. Y en segunda es porque culturalmente nos han dado una mala información de lo que es el amor. Y nos ponen películas mexicanas, nos ponen novelas, nos ponen historias en la cabeza sobre que el amor es hablar bonito o sentirse muy halagada de que el novio es celoso y va a golpear al que voltea a verme. Y eso es un signo de alarma, es un signo que hay que poner mucha atención. Si el hombre de repente, o la pareja, puede ser hombre o mujer, pues, pero si la pareja se pone así
con una intensidad de celos voraces y monstruosos, cuidado, cuidado. O sea, hay alguien agresivo ahí que puede agredirte en cualquier momento directamente. Sí, totalmente de Así. acuerdo. Y creo que antes de los celos viene como esta técnica que se llama love bombing, ¿no? O sea, que es todo esto que decías, ¿no? De que como, Dulzura. ajá, como que coincide con esta imagen romántica, ¿no? O sea, de que te Ujú. habla todo el tiempo, casualmente tienen los mismos intereses, las mismas habilidades, los mismos hobbies, ¿no? O sea, casi casi es tu clon, ¿no? Y pues por Ujú. supuesto, porque está fingiendo, ¿no? O sea, ese no es su verdadero ser, o sea, lo está haciendo como para atraerte, para llamarte, o sea, para ahora sí que anclar tu atención en eso. Y así como llegó toda esa bomba de atención, te la quita, ¿no? Entonces, porque rápido se acostumbra uno a lo bueno, ¿no? O sea, ¿a quién no le Ah, gusta claro. que le hablen bonito, que le lleven atenciones, regalos, etcétera, ¿no? Y que de repente te lo quiten, como que por supuesto que es una respuesta natural decir, pues, ¿qué hice mal, no? O sea, a lo mejor Esos son los sí, primeros. Ujú. ese es el primer signo, creo yo. Los Ese es el primeros, así es. Y son los primeros síntomas de abuso. O sea, te da, y de repente, ¡pop!, te quita. Es como un juego que yo he visto muchas veces, pero muchas veces, como adultos con niños chiquitos, les dan algo, un dulce, un algo, y de repente se lo quitan para ver la cara que pone el niño. Y se ríen de eso, es así como, ¡ah, qué chistoso! Eh, y es una situación cultural. sí. Pero bueno, o sea, regresando a, te da, es maravilloso, todo el tiempo está atento a ti, y ya que estás como flotando, ¡pop! Exacto. Sí, yo creo Así es. que en este caso súper específico, o sea, de mi parte, literal, o sea, nuestra historia fue como de película, ¿no? O sea, el inicio de cómo nos conocimos y demás bien pudo haber salido en una comedia romántica. Me estuvo como persiguiendo, ¿no? Un mes para que pudiéramos salir, porque yo le conocí en una fiesta. eh, y obviamente fue encantador. Y a la mañana siguiente dije, o sea, yo le acabo de dar mi número a un desconocido. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que pues no es como que me estuviera haciendo del rogar, sino que estaba tratando de verificar que era una persona real que no me iba a hacer daño, ¿no? O sea, hasta eso, según yo, estaba tratando de mantenerme segura. Pero la realidad es que desde el principio, como dices, Ruth, o sea, hubo muchas señales que me decían, y esto no está bien, ¿no? O sea, ¿Cómo cuáles? antes incluso de que empezara nuestra relación, se agarró a golpes con un exnovio. O sea, Ok. porque él decía como, oye, es que no lo estás cuidando, salimos y la pusiste en riesgo, ¿no? Y yo decía, wow, qué increíble que él se preocupó por mí, así, ¿no? Y era como, no, no es lindo, ¿no? O sea, literalmente escogió el camino de la violencia ante un problema que a él no le correspondía, ¿no? Porque Así es. él no era el caballero galante, ¿no? O sea, que tenía que interceder por mí. Pero pues claro, como yo no tenía en ese momento la información, yo lo veía como algo maravilloso, ¿no? O siempre así me esperaba fuera de mi salón de clases, ¿no? Así él ya sabía a qué hora salía y me parecía increíble, porque decía, wow, está tan al pendiente de mí que siempre viene terminando mi clase. Y ahora lo pienso y digo, ¿qué te sucede? ¿Por qué no me dejabas ¡Qué salir a mi clase susto! normal? Te pude haber visto en la cafetería, no sé, en el pasto, algo diferente. ¿Por qué tenías que estar afuera de mi clase? Y era pues evidentemente pues para que yo no hablara con nadie más, ¿no? Digo, yo no lo hacía, pero eso era un mecanismo que él hacía cuando todavía ni siquiera teníamos una relación formal, ¿no? O sea, las señales ya estaban ahí, pero pues yo claramente estaba en otro foco de atención donde pues no las noté, ¿no? Me parecían elementos bonitos de una relación que estaba por empezar. ¿Qué tal? Y que justo tiene que ver con eso que platica Ruti, ¿no? O sea, el no tener un contexto adecuado o una imagen adecuada culturalmente. O sea, como que sí, nosotros, al menos nosotras mexicanas, pues sí estamos muy acostumbradas a la imagen del macho, ¿no? De que hace esas cosas para cuidarte cuando pues no realmente nos están cuidando, más bien nos están viendo como propiedad. Sí, totalmente. O sea, ahora te digo, cuando lo veo en retrospectiva pienso en eso, ¿no? Como de,
como lo único que le faltaba era como los perros que marcan, ¿no? Así como, eso era lo único que le hacía falta, ¿no? Porque posteriormente cuando empezamos a salir, ¿no? O sea, que nos seguimos viendo y demás y empezamos a salir, como que hacía comentarios chiquitos, o sea, todo era como aparentemente bien intencionado, ¿no? O sea, estábamos platicando de algo y me decía como, ay, es que yo no sé por qué tú piensas eso, de cualquier tema, ¿eh? Así como, ¿quién sabe de dónde sacas esas ideas, no? Como que desde el principio siempre dándole la vuelta a mi punto de Minimizando vista. esto. Exacto. Ajá, como que iba haciendo para abajo. Ajá, como de esta, no me decía directamente estás loca, pero era como, ay, qué rara que piensas eso, ¿no? O sea, como ya separándome, ¿no? O sea, marcando una separación entre mis ideas y las del resto del mundo, según él, ¿no? O cosas como de que, ay, me gusta mucho ese vestido, pero me gustaría más que te lo pusieras solo para mí, ¿no? Wow. O sea, no eran como imposiciones, sino como si estuvieran disfrazadas de algo dulce, ¿no? Como decir, ay, claro, le gusta tanto que lo quiere exclusivo. O sea, te lo juro que ahora cuando lo cuento, yo digo, qué barbaridad, o sea, qué horror, ¿no? Pero es que es un poco como la metáfora de la rana y el agua caliente, ¿no? O sea, que Sí, le vas cambiando el agua de poco a poquito hasta que y se no te das achicharra cuenta. porque no se dio cuenta. Eso es Así es. literalmente lo que pasa en la violencia. Claro. Ujú. Bueno, no sé si quieres hacer algún comentario. ¿No, Jimenita? Yo quería sacar chisme de ahí. Justamente como cuando es bueno, empiezan a tener una relación. ¿Cuánto dura esta relación? Nosotros estuvimos saliendo 2 años, o sea, de los Ok. 19 a los 21. Entonces, pues sí fue una cantidad importante de tiempo, ¿no? Yo digo que aparte fue una relación complicada desde el principio, ¿no? Como que yo estaba saliendo de otra, después me enteré que él también, ¿no? Además hay que destacar que esta persona era un mentiroso por hábito, ¿no? O sea, entre más empezaba yo a tener relación con él, a compartir más tiempo y más cosas y demás, me daba cuenta que eran mentiras chiquitas, pero todo el tiempo, para cualquier cosa. O sea, incluso cuando los dos No vivíamos la era misma necesario. experiencia, ajá, la Ajá. mentía, ¿no? O sea, íbamos por un café, y nos costaba 35 pesos. Y llegaba a la oficina y decía, no, es que fuimos a la cafetería y carísimo, nos costó 50, ¿verdad? Y yo, no, Pero ¿no? además te hacía partícipe de su Ajá, mentira. O sí, sea, que es como ya el gaslighting, ¿no? O sea, ya el tomar la realidad y enredarla. Y en cosas súper simples, o sea, yo estoy hablando de que ni siquiera eran cosas que tenían que ver conmigo, o sea, era todo su mundo era una mentira torcida, ¿no? Entonces, un poco como para ya no, confrontarle, como que lo que yo Le dabas hacía por su era, lado. exacto, era casi como, sí, o sea, como, ajá, tal vez se confundió, se le fue el tren, ¿no? A lo mejor estaba cansado, se distrajo, no sé, ¿no? Como que yo pero buscaba eso formas, pensabas al principio. exacto, yo buscaba formas como de justificar, pues, lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, como para decir, claro, esto es normal, ¿no? Pero después, ¿No? pues no lo era, ¿no? O sea, pero de nuevo, pues yo no tenía como el contexto, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas empezaron a salir de control cuando, como yo ya era su novia, entonces ya había un compromiso y ya como que el sentido de propiedad era muy marcado, ¿no? O sea, de decir como tú vienes conmigo y lo que tú digas, lo que tú hagas, cómo te vistas, se relaciona conmigo, pues no puedes actuar por ti misma, ¿no? O sea, de que si hay algo que no No me puedes gusta, vestirte como quieras, no exacto, puedes hablar de lo que quieras, no exacto, puedes participar con nadie más porque vienes conmigo. exacto. Sí, o sea, si haces algo que a mí no me gusta, yo estoy en todo el derecho de decirte que no lo hagas, porque pues me repercute a mí directamente, ¿no? Y eso ahora yo lo veo y digo, qué torcido. O sea, por supuesto que no, ¿no? O sea, somos dos individuos diferentes. Lo que yo haga tiene que ver conmigo y lo que tú hagas tiene que ver contigo. De ninguna manera estamos vinculados a ese punto, ¿no? O sea, sí tenemos una relación, pero somos dos individuos aparte. Y para él no, o sea, él era como, soy tu pareja y yo tengo todo el derecho de sugerirte, él decía, ¿no? Pero en realidad, pues no era una sugerencia, era Una como te imposición. Una sugiero, pero si no lo haces, imposición. me enojo. Exacto, exacto. Entonces era muy manipulador.
Oye, ¿y cómo te hacía sentir eso? O sea, en ese momento, me imagino que justamente mientras vas viendo las señales y todo eso, pues va cambiando tu sentir, ¿no? ¿Cómo Fíjate fue que, eso? fíjate que creo yo que en ese momento de mi vida en específico, yo, Samantha, estaba muy necesitada de que alguien cuidara de mí, ¿no? O sea, yo necesitaba, porque sentía que tenía el mundo encima, ¿no? O sea, sí, emprendí el gran viaje de la provincia a la gran ciudad, ¿no? En su momento estaba muy emocionada, pero cuando ya sucedió todo, yo estaba pues empobrecida, porque esa es la palabra, ¿no? O sea, de que no tenía suficientes recursos económicos, estaba física y emocionalmente muy cansada, ¿no? O sea, por la parte educativa y laboral. Mi familia estaba muy lejos, ¿no? O sea, vivía en una casa de estudiantes, pero no podía verlos porque mis horarios eran muy prolongados, ¿no? Entonces yo necesitaba urgentemente que alguien cuidara de Algo. mí. Claro, que Eso Sí. era alguien lo que yo. estuviera. Exacto, exacto. Y entonces él, claro, o sea, identificó esa necesidad mía y se tomó el papel de llenarla, ¿no? O sea, de que lo que yo quería, que era que alguien me preguntara, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Y ya estudiaste? ¿Ya comiste? ¿Yo te llevo a tu casa? Y demás, él lo hacía. O sea, era una migaja, ¿no? Pero en el Claro. momento en el que yo no tenía nada, yo la engrandecía. Entonces, cuando me pasaban estas cosas, pues yo lo que buscaba era evitar el conflicto, como fuera, ¿no? O sea, decía como, de verdad, ¿qué necesidad tengo de pelearme con la única persona que al día de hoy me está brindando lo que necesito? Y digo necesito porque en realidad no era eso, ¿no? Simplemente estaba buscando en el lugar incorrecto. Entonces me hacía sentir pésimo, pero lo hacía a un lado con tal de que nos contentáramos tan pronto como fuera posible, ¿sabes? O sea, Claro. ni siquiera era como, vamos a buscar una solución, lo platicaremos y demás. Al principio sí lo intentaba, pero al darme cuenta que no era efectivo, tomaba la solución rápida, que era decirle que sí. Decir sí, exacto. 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 Aquí lo que sucede es, ante esta necesidad de pertenencia, de grupo, de necesidad, como dices, hasta económica, etcétera, esta necesidad llega, la persona y hace pop, y es un pop, pero no es un pop de aquí estoy y me retiro, no, es un pop y aquí me quedo. Y entonces, ahí en ese lugar es donde se empieza a perder el espacio vital. No hay espacio vital. Todo el tiempo hay que estarse reportando, hay que estar diciendo qué estás haciendo, qué te vas a poner, qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer el pasado mañana, qué vas a hacer el mes que viene, cuáles son los planes. Así. Y esto da una sensación, o sea, al principio, por supuesto, Sam, no se te botaron las alarmas de manera gigantesca, porque sentías que él estaba y que él te estaba dando lo que necesitabas. Pero uno, no era una necesidad real en el sentido de necesito que alguien me dé, sino que es una huella. Hemos hablado de esto, tenemos el programa maravilloso que tiene más vistas de todos nuestros programas, de qué hacer con la desolación. Ahí hablamos un poco de este asunto del vacío, de esta necesidad de que alguien llegue y nos dé lo que nosotros sentimos que no tenemos. Ante esa necesidad, viene alguien y te trae la promesa emocional de que es quien te va a dar, y pues ahí es donde se queda el gancho súper, súper fuerte y se empieza a vivir esta circunstancia como algo que es, y además no es, hacemos un autoengaño y decimos, ay, qué linda nuestra relación. ¿O no te pasaba, Sam? Sí, claro. O sea, yo sentía que era maravillosa. O Es sea, perfecto. sí, sentía que era perfecto, que nos entendíamos perfecto, que teníamos todo en común, que todos nuestros planes iban al mismo sitio, y todo eso era porque pues yo no tenía planes, porque yo no tenía visiones propias, todas eran las de él, ¿no? O sea, porque como yo tenía, o sea, sentía la necesidad de decir que sí a todo, pues ninguna era mía, por supuesto que coincidían, porque eran suyas, ¿no? O sea, ya las repetía yo todo el tiempo, ¿no? Como, claro, pensamos, queremos y demás, hasta que ya decía, yo pienso, yo quiero, aunque no fuera cierto, ¿no? O sea, esas eran cosas que él me había dicho
y que te juro que si no pensábamos la misma cosa era una discusión de nunca acabar, ¿no? Entonces, fue por supuesto que una relación de muchos altos y bajos, ¿no? O sea, de altos muy altos, o sea, de cosas súper románticas, súper bonitas y demás. Yo recuerdo que cuando terminó todo y llegué a terapia decía, o sea, llegué con esta pregunta y decía, ¿cómo identificar el amor? Porque tengo una lista de cosas de cuando estoy segura que él me quería y tengo una lista de acciones donde dice que él no me quería. Y ahora lo pienso y digo, o sea, Sama, así no funciona el amor, ¿no? O sea, no es de que a veces sí, a veces no, ¿no? O sea, así de torcida estaba ya mi perspectiva, pues, de cómo era mi relación con él, ¿no? O sea, yo te digo, tomaba los momentos buenos y los hacía enormes, ¿no? Porque era, según yo, lo que me quedaba. ¿Cómo fue justamente que ya empezaste a darte cuenta que ahí no? ¿Sabes? Ahí no. Como que no es que me diera cuenta, es que me asusté, ¿no? O sea, más bien como que cuando pude haberme ido por las buenas, no lo hice. Hasta que estaba yo asustada de muerte, fue que dije, ¿qué? ¿No? Porque te prometo que en el momento en el que las cosas empezaron a descomponer, fue como tirarse de una montaña rusa ya así a toda velocidad en picada, ¿no? O sea, lo primero fue empezar a decirme directamente como, estás loca, ¿no? Lo que tú estás pensando, eso no es así, eso no sucedió de esa manera, estás exagerando, ¿no? O sea, ya de manera directa decirme que mi visión de la realidad era errónea o inexistente, ¿no? Eso fue, creo que la primer barrera que se tumbó, porque después de esa, como ya toda mi visión era inexistente, entonces ya estaba autorizado a decir, estás loca, estás tonta, estás estúpida, ¿no? O sea, ya habíamos pasado al insulto, ¿no? O sea, lo primero fue a la agresión verbal. Exacto, exacto. Lo primero fue quitarme visión y entonces ya después quitarme pues mi identidad como de respeto propio, ¿no? Entonces ya a ponerme sobrenombres, agresivos, ¿no? Y aparte ofensivos, ¿no? O sea, ya a tratarme directamente como una ofensa. O sea, ya discutir era enredarse en agredirme, ¿no? O sea, primero verbalmente. Y la otra cosa que hacía un montón era que me hacía la ley del hielo. O sea, después de esto, o sea, después de tener una discusión en donde me agredía y todo, como yo no me había disculpado y como yo tenía la culpa, me hacía la ley del hielo. O sea, pasaban días sin que me hablara. Exacto. Aparte trabajábamos en el mismo lugar. Entonces, o sea, imagínate trabajar con alguien que se supone que es tu equipo y que ni siquiera te mira, ¿no? O sea, no es ni para pasarte un lápiz, ¿no? Ni para contestarte el buenos días. Entonces, era una situación que a mí me generaba mucho estrés, ¿no? Entonces buscaba, pues, justo salir de ella lo más pronto posible. Después de, o sea, de esto, que yo creo que ya es bastante malo, ¿no? O sea, podría pausar aquí y decir de que si te hace la ley del hielo, sal de ahí, ¿no? Si te está diciendo que estás tonta o exagerada, sal de ahí, ahorita ya vete. No, si llegaste a este punto, vete ya. Y ya y no lo esperes siguiente, a que avance, ¿no? exacto, porque lo siguiente, que era lo que iba con que todo cayó en picada, como ya no tenía un respeto por mi persona, o sea, yo creo que la primera estructura que tenemos es la verbal, o sea, la comunicativa. Una vez que destruyó ese límite, ¿no? De insultarme, el siguiente ya era físico. Entonces, lo que hacía cuando discutíamos era que me agarraba de los brazos así tan fuerte que me dejaba moretones, me zarandeaba, ¿no? Me empujaba a la pared, ¿no? Así que me aventaba a la pared, y yo te juro que me quedaba así como paralizada, ¿sabes? Era como de, Sí, ¿y en ahora shock. qué? Claro, era como, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, recuerdo perfecto que la primera vez que sucedió dije como, ¿qué? O sea, nunca habíamos pasado esto, ¿no? O sea, ya hemos peleado muchas veces muy horrible, pero nunca esto. ¿Y qué sucedió inmediatamente después? Me pidió perdón. Una Y lluvia de entonces, amor de nuevo. claro, exacto. Claro. Porque aparte, ojo aquí, él me decía de que es que tú me sacas de mis casillas. Claro, o sea, te pido perdón sin pedírtelo, es decir, yo actúo así porque tú eres la que Porque tú estás tienes mal, la culpa. pero bueno, perdóname por favor, pero tú ya no vuelvas a actuar así, porque Exacto. quien está mal eres tú.
Exacto, y además es como, ya no vuelvas a hacerlo, o sea, ya no vuelvas a hacerme hacer esto, porque pues yo te amo, y sabes que me importas, hemos pasado por muchas cosas juntos, hay que hacerlo juntos, hay que trabajar por esto juntos, ¿no? O sea, cada vez que pasaba, o sea, algo, lo siguiente era pedir perdón, hacerme regalos, hacerme promesas, ¿no? Hacer acuerdos supuestamente para trabajar en nuestra relación. Pasaba un breve tiempo de felicidad y después ahí vamos de nuevo, ¿no? O sea, que según Claro. yo es una definición del libro de texto de cómo es una Es una relación. definición. Exactamente, exactamente. Y pues eso es en lo que estaba yo, en una relación de libro de texto, ¿no? Porque después de jalonearme y de entonces ya la discusión era ya una agresión física violenta en donde mi persona estaba en riesgo, ¿no? O sea, esta persona, llegó a encerrarme, o sea, con llave en un cuarto, ¿no? O sea, así de que no puedes salir hasta que no me pidas perdón. Alguna vez discutimos y me empujó por las escaleras, intentó ahorcarme en el asiento trasero de su coche, y me salvé porque pasó un vecino y él lo vio por el retrovisor. O sea, él se dio cuenta que el vecino se había dado cuenta que algo no andaba bien y me hizo bajarme del carro para que el vecino viera que yo Que estaba estabas bien bien. y no llamara a la policía, ¿no? Claro, Entonces, porque sí, sí, aquí las situaciones de, es que no quiero poner etiquetas, pero bueno, de un narcisista o de una persona que tiende al acoso, eh, pueden ir avanzando, es decir, tienen una relación donde pueden ir avanzando, va escalando. Psicológicamente a esto se le llama escalar, y pueden escalar a convertirse en psicópatas completamente. O sea, ya no solo es ver al bebé cómo reacciona cuando le quitas la paleta o la sonaja, ya es querer generar dolor, y después es querer lastimar y lastimar, y llegan a escalar, a convertirse en psicópatas, estas personas que desean y viven y gozan matando a, a otro ser vivo, y pueden empezar por animales o por personas. O sea, no se crean que los psicópatas tienen que pasar por diferentes estadios, y no, hay personas que pueden brincar hasta convertirse en asesino. no, Sí, sí, o pues sea, es de miedo. sí, pues es que también van rompiendo sus propios límites, ¿no? Es como de hasta dónde me vas a permitir tú y hasta dónde, y ahora yo cómo me voy a superar. Como de ya empecé con una palabra y ahora voy con una zarandeada y ahora voy con algo más. O sea, poco a poquito van incrementando también ese mismo comportamiento. Yo creo Claro, que quiero decir algo aquí, sí, perdón, Sam. No se crean que es con tanta conciencia. Ojalá hubiera conciencia, porque si hubiera conciencia sería un poco más difícil dar esos pasos hacia avanzar. Es las sustancias que le produce a la persona los bioquímicos también pueden ser adictivos. Y entonces, esto es, o sea, yo no quiero hacer de este programa una justificación para los que lastiman a nadie, a ningún ser vivo. Solo que también quiero que entiendan que no es un proceso como sí, y ahora avanzo más, ya sí, y ahora ya me permitió, pues ahora voy a avanzar un poco más. No, es algo que va sucediendo igual que sucede con las adicciones, porque necesito más, y necesito más, y necesito más. O sea, ya el primer vaso de alcohol ya no me hace igual que las primeras veces. Así que ahora me tomo 2 vasos de alcohol, y por hablar de alguna sustancia, ¿no? Entre los químicos y también un poco del mismo instinto animal, ¿no? Que tenemos, que se va incrementando todo y pues justo, o sea, no te das cuenta de ello. Es tan paulatino y ocurre también dentro de tu cerebro que no te das cuenta.
Sí, y es terrible, pero, o sea, no es justificable en el sentido de, ay, pobrecito, es que estás y dejemos lo que nos ahorque, porque, pues, No. no, o sea, no es por ahí, Que pero creo yo es que importante entenderlo. Ujú. eso, por ejemplo, yo lo pensaba un montón. Eso yo lo pensaba muchísimo. O sea, decir como, no, es que es una persona que está lastimada. Nadie lo entiende. Ha sufrido mucho, ¿no? Yo estaré aquí para, abrazarle en su peor momento, ¿no? Y es como, no, no, porque te está poniendo en riesgo, ¿no? O sea, y claro, yo justificaba sus malas acciones con eso. Creo que, bueno, iba a comentar dos cosas sobre esto que hablaron ustedes. La primera era esa, ¿no? O sea, que yo sí justificaba sus acciones porque, según yo, era una persona súper lastimada. Y seguro que sí lo está, ¿no? Pero todos, o sea, todos tenemos cosas que nos duelen, cosas que nos lastiman, y eso no te da justificación para ir por ahí agrediendo a los demás. Y la otra es que esta persona era incapaz de empatizar con las otras personas, no podía. Cada vez que veía a alguien llorar decía como, yo no sé por qué lloran. O sea, ya si se va a morir, pues que se muera. Y yo, ¿qué? ¿No? O sea, y esa frase la dijo cuando su abuela estaba en el hospital. Y yo, ¿qué? ¿No? O sea, era una persona de verdad incapaz de empatizar con lo que fuera. O sea, si el perrito cachorrito estaba llorando porque de repente ya no veía a su mamá, así de, qué tonto, que aprenda desde ahora a que la vida será en soledad. Y yo, ¿no? Todo el tiempo tenía esta tendencia a no empatizar con los demás y a tratar a todos como si fueran imbéciles, ¿no? Así de que nadie puede enseñarme nada, yo lo sé todo, todo lo he visto, todo lo sé, todo lo puedo, soy súper inteligente, soy el más fuerte, soy el más preparado, ¿no? Como que el mundo no tenía nada que enseñarle, entonces, como que, pues ya de ahí era alguien que estaba como con las garras de fuera todo el tiempo, ¿no? Invariablemente me iba a herir, solo que yo decía, ay no, pobre cachorrito lastimado, me quedaré aquí. Entonces, creo que mi otra solicitud sería, no lo hagas, vete. Sí. Si está herido, vete. Sí. No lo tienes que arreglar. Ese es su trabajo, no tuyo. Así es, esa es una muy buena frase. Es trabajo de cada quien, es trabajo arreglarse personalmente, no es trabajo de nadie más. Y por favor, no nos compremos la historia de la novela, y puede ser novela escrita, no, o sea, la historia de la novela romántica donde, ay, golpea y mata y hace, pero cuando va con su damisela es todo un caballero y amoroso. De que cambió por Cuidado, amor. No. sí, no. Sí, Perdón. dime. Nos decías ahorita justo, ¿no? Como que fue ya cuando te viste en un punto así como de muerte, Sí, que decidiste salir. O sea, si claro. pudiéramos profundizar tantito en eso Claro, y y... fíjate que algo que yo menciono cuando cuento la historia es que me dicen, ¿por qué no te fuiste antes? Y yo, porque no pude, ¿no? O sea, de verdad Ni no pude. sabías cómo. No, o sea, llegó el punto en donde yo estaba ya tan aterrorizada, ¿no? O sea, de provocarle, que me daba miedo terminar con él, porque él sabía dónde trabajaba, dónde vivía, dónde estudiaba, sabía mis horarios y demás. Y yo decía, es que si yo termino con él, o sea, va a ser como la peor de las afrentas, ¿no? Entonces ya era un miedo de no hacer porque me daba miedo que me fuera a lastimar, ¿no? O sea, recuerdo perfecto una vez que fuimos a casa de unos amigos de él, yo ni siquiera los conocía, ¿no? O sea, era como el amigo y su pareja y él y yo, nos quedamos a dormir ahí porque vivía muy lejos y no me dejó subir a la cama porque me dijo que yo había estado coqueteando con el amigo toda la noche y no me dejó subir, o sea, es más, me dejó afuera del cuarto y te juro que estuve parada enfrente de la puerta y yo decía que si me salgo ahorita, ya no regreso nunca. O sea, si yo me salgo ahorita, se termina la relación y listo. Y estuve contemplando la puerta hasta que salió el sol. O sea, hasta que dio la mañana siguiente y no me pude ir. Y no había nadie que me estuviera amarrando, ni sosteniendo, ni me amenazó para que no me fuera. La puerta estaba ahí, pero yo estaba tan aterrorizada, sentía que no tenía los elementos para salir segura, ¿no? O sea, y no solo los elementos, sentía que no tenía el valor, ¿no? Para irme. Y el día que me fui fue porque terminé con él.
le dije que ya no quería más estar con él, o sea, estaba harta de sus mentiras, de sus malos tratos, o sea, recuerdo que ni siquiera le dije como, me voy de ti porque me violentaste o porque me lastimaste o porque me heriste, ¿no? O sea, era porque estaba harta de estar peleando todo el tiempo. O sea, ni siquiera había hecho yo esa reflexión de, wow, me violentó, ¿no? Simplemente era como, estoy harta de pelear diario, ¿no? Y cuando le dije eso, por supuesto, sucedió lo que yo tanto temía, que me iba a hacer daño. Y sí lo hizo, ¿no? Le dije como, por favor, búscate a alguien más que te soporte, porque si esta es tu manera de amar, ya no quiero sentirla, ¿no? O sea, estoy cansada de estar aquí, ¿no? De verdad, consíguete a alguien que te soporte, porque yo ya no. Y me dijo, ah, sí, pues tengo muchas. Y cuando yo te estoy diciendo esto, ya estaba yo en el suelo, ¿no? O sea, el de que me aventó con tanta fuerza a la banqueta que me rompí la nariz en 5 partes. Y Dios. eran como las 4 de la madrugada más o menos. Me dejó tirada en la calle, por supuesto. O sea, después de ver lo que hizo, me dejó tirada en la calle y se fue. Y me levanté porque dije, si no me levanto ahorita, ahorita va a pasar cualquier fulano y voy a desaparecer. O sea, nunca más voy a volver a ver a mi familia. Y me levanté como pude porque traía lastimado un tobillo, la rodilla, o sea, toda la cara llena de sangre porque me había roto la cara, ¿no? Y pues no había mucho a dónde ir en mi estado, ¿no? O sea, lo primero que yo quería era llegar a un lugar seguro. O sea, en ese momento me entró la urgencia de llegar a un lugar seguro. Ni siquiera pensé en ir al doctor, porque yo tenía el shock masivo, pues de todo lo que había pasado, ¿no? O sea, primero era como el golpe emocional y después el dolor físico. Llegué a un sitio de taxis y el señor taxista muy sabiamente dijo, no la puedo subir a la unidad porque no está respirando, se va a privar. Y por supuesto, entre el llanto y que, pues por cómo estaba mi nariz, no podía jalar aire, pues por supuesto que me iba yo a desmayar, ¿verdad? Entonces, este hombre llamó por teléfono, me llamó a mi celular y me dijo, hola, mi amor, ¿ya llegaste a tu casa? Y yo, por supuesto que no, me rompiste la nariz y le colgué el teléfono. Esto es importante para lo que viene después, porque parece no tener sentido, ¿no? Decir, ¿qué le pasa? Está loco, ¿por qué le llamó? Pero como él sabía perfectamente en qué estado me había dejado en la calle, llegó directamente al sitio de taxis. Intentó convencerme con todos los argumentos que encontró para que me subiera al coche con él. Desde, mi amor, ¿por qué haces esto? ¿Qué te pasó? Yo te dejé bien en la calle, yo sé que nos peleamos, pero ¿dónde te caíste? No debiste haber tomado tanto, ¿no? O sea, de que según él, como dando los elementos para decir que lo que me había pasado era mi culpa. De que, ay, no, no te pongas así, yo sé que peleamos, pero yo me preocupo por ti, déjame llevarte al doctor, ¿no? Pero yo sabía que si me subía a ese coche, ya no iba a volver a ver a nadie que yo conociera, ¿no? Por eso digo que me dio miedo de muerte, ¿no? O sea, porque en ese momento yo dije de que pues ya, o sea, yo tenía miedo de que me lastimara, ya me lastimó, pero si yo regreso ahí a donde estaba, ya nunca Ya más no voy a salir. regreso. Exacto, decir ya nunca más, o sea, si yo me subo a ese coche, no hay otra vez, o sea, era esta mi oportunidad y punto, ¿no? Entonces me aferré a esa oportunidad de estar afuera todo lo que pude y se empezó a salir de sus casillas, empezó a salir del papel, ¿no? Se le empezó a escapar el demonio, ¿no? Empezó a insultarme y demás, hasta que me amenazó de muerte en frente de las demás personas. Y lo de la llamada de teléfono era porque en el momento en el que él me amenazó de muerte, yo pedí a la policía. Y cuando llegó la policía y lo señalé como mi agresor, lo primero que él dijo fue, por supuesto que no, llegamos juntos al mismo lugar, peleamos, nos separamos y luego le llamé para ver si había llegado bien a su casa. Aquí está la llamada, mire, ¿no? Prueba un poco de lo que decía Ruth, ¿no? Que ya está un poco, pues, psicópata, ¿no? Deschavetado. Ya, o sea, solo alguien que no está completamente bien de sus facultades mentales ya está pensando en justificar un crimen de esa manera, ¿no? Porque él ya estaba buscando cómo ganar esa discusión previo, ¿no? O sea, yo ni me había levantado de la banqueta y él ya sabía qué le iba a decir a la policía. Entonces, pues nada, digamos que me escapé porque tuve suerte, ¿no? Me escapé porque tuve la suerte de que me aventara del lado derecho de la banqueta y no hacia el lado izquierdo donde había una jardinera y ahí pudo haber caído mi cabeza y hoy no se los estaría contando. Tuve suerte porque el día que me iba a ahorcar pasó un
vecino y me salvó ese día, ¿no? Tuve suerte porque el día que me aventó de la escalera, pasó un vecino de los de abajo, entonces ya no pudo bajar y seguirme empujando por los demás pisos, ¿no? Porque ya había alguien que había salido abajo. Y también me salvé porque una vez que estuve fuera y que tuve miedo de que me pasara algo, ya, ¿no? O sea, lo peor ya había pasado y yo sabía que era de vida o muerte, ¿no? Y en ese momento el valor que me había faltado para salir por la puerta aquella noche que me dejó esperando en la sala horas y horas, ese día lo encontré ahí. O sea, con la cara llena de sangre y todo ahí con el taxista, pero ese día ahí encontré el valor que me había faltado para cruzar la puerta. Entonces, por eso, cuando decía Ruth, ¿por qué cuentas esto? Por eso, porque ojalá nadie más tenga que encontrar el valor con la cara llena de sangre pensando en que va a desaparecer o morirse, ¿no? Ojalá encuentren el valor antes, cuando te agreda verbalmente, cuando no te deje vestirte como quieres, cuando te diga que lo que tú piensas no es verdad o que es mentira o que es una exagerada, ¿no? Ojalá que sea ahí, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Yo te soy muy honesta, me dicen, ¿por qué sufriste tanto en silencio? Y yo, porque me daba vergüenza, ¿no? Porque el estigma social es duro, porque cuando yo le denuncié, o sea, porque hice público lo que me sucedió, lo primero que la gente dijo fue que era mi culpa, ¿no? Sí, O sea, porque la habías gente, estado ahí, ¿no? ajá, ¿Por qué te habías quedado ahí? sí, primero que por qué me había quedado ahí, segundo que el día que sucedió yo había estado tomando seguramente, que qué hacía tan lejos de mi casa, porque era muy tarde, ¿no? O sea, ¿por qué estaba yo tan lejos de mi casa? Que seguramente yo había dicho algo que lo había provocado, que contara bien las dos partes, porque pues en toda discusión hay dos partes, ¿no? Entonces, Como es muy si haber duro. dicho algo justificara una agresión de ese tamaño. Exacto. O sea, está bien, cuando una persona se enoja, está bien que se enoje y que brinque y sombreree y que haga el demonio de Tasmania y que golpee un cojín si necesita hacerlo. Pero no, nunca lastimar a alguien más por eso. Sí, totalmente. Entonces, por supuesto que me dicen, ¿por qué sufriste tanto en silencio? Por eso, ¿no? Sí. porque, porque eso iba a suceder, ¿no? O sea, no solamente él me iba a agredir, sino que nadie me iba a creer. Pero afortunadamente, mi familia estuvo conmigo, ¿no? O sea, me apoyó durante todo el proceso. O sea, lo que yo más temía era que me rechazaran, ¿no? Que me hicieran esas preguntas de por qué tú y por qué no te fijaste, qué tonta y demás, ¿no? Mi familia no me dijo nada de eso, estuvo incondicionalmente conmigo todo el tiempo y eso me dio el valor para hacer la denuncia pública, no decir como, mira, las únicas personas que me importa lo que digan de mí son estas que están en la sala de hospital conmigo, ¿no? Entonces, la gente puede decir misa, ¿no? Pero yo sé que no es el caso para todas las personas que están en una relación violenta. A veces el violentador está en tu propia casa, a veces es tu padre o es tu madre, ¿no? O es tu esposo, el papá de tus hijos, ¿no? De quien tienes una dependencia económica, ¿no? Entonces, pues decir como vete a la primera, no siempre aplica para todos los casos, ¿no? Quizá habría que decir como vete preparando para cuando puedas salir, ¿no? O sea, si ya detectaste que estás en una mala situación, que estás en un mal sitio, y que como todo el tiempo te está vigilando como halcón, ahora sí que como Hansel y Gretel ve dejando una migaja, ¿no? Así de que hasta que algún día puedas recorrerla toda de regreso, ¿no? Claro. De hecho, ese es el primer ejercicio que les iba yo a dejar de tarea, porque en estos programas ven que dejo tareas, y el primer ejercicio era este precisamente. Estés o no estés en una relación de este tipo, nunca está de más tener datos de asociaciones, tener datos de la policía, por ejemplo, el teléfono de la patrulla de tu zona, tener información sobre grupos de apoyo, tener información sobre lugares donde puedes asistir para cualquier emergencia médica, todo lo que esté cerca de tu zona donde tú te desarrollas, por favor empieza a dejar estas migajas, como dice Sam, empieza a dejar estas migajas para ti mismo o para ti misma, o hasta para poderle compartir los datos a alguien que los necesite.
No es Identificar tu tarea también, ser la ¿no? salvadora, claro. Identificar también estos lugares seguros a los que podrías recurrir. Así es, o sea, ve dejando estas migajas, o sea, todo lo que sí podrías hacer en algún momento, o sea, por ejemplo, el día que Sam no pudo salir, abrir esa puerta y salir, es porque no tenía dónde ir. No había un lugar donde decir, me salgo de aquí y me asomo con mi amiga o me asomo a un refugio, no O había a hasta con la dónde ir. vecina, ¿no? O sea, Oh, sí, O no ahí había a mismo dónde con el ir. guardia de seguridad, ¿no? O sea, Ajá, no lo pensé. claro, pero es que precisamente está tan minimizada ya el autoestima y el autosoporte interno por todo este golpeteo de tanto tiempo de decir, estás loca, tú no sabes, qué ideas tan raras, ay, qué mal. No, eso ni deberías de pensarlo, es una locura. Todo, o sea, está tan minimizado que cualquier cosa que te dice tu voz interna ya no tiene fuerza. lo desestimas. Así es, así es. Y precisamente por eso es tan delicado este asunto, porque ahorita estamos hablando de una relación romántica, pero no siempre se genera acoso o abuso por ser una relación romántica. Puede ser relación de cualquier tipo. Como decía Sam, puede ser tu familia, tu hermano, tu papá, o sea, el abuso, el acoso y esta situación donde se paran encima de ti y de ahí se van soportando. Recuerden que no solo se requiere que sea una relación romántica. Recuerden que la estructura de donde viene este asunto de, ya les he dicho que no me gusta decir narcisismo, pero bueno, de estos abusos, de esta personalidad abusadora, voy a llamarlo así, viene precisamente de la necesidad de poder. Como no sienten poder interno, o sea, dice Sam, es que decía que no necesitaba a nadie, que todos estaban tontos, claro. Ese es el mensaje que él se cuenta para no sentirse desválido. Pero precisamente lo que hacen los abusadores es buscar a una persona en donde plataformarse, por decirlo así, donde impulsarse aquí para entonces sentirse poderosos. Y de hecho, observen cómo muchas de las personas que abusan de alguien buscan a personas brillantes. Mientras más brillante sea la persona, más es el reto del abusador, porque entonces tienen un escalón más elevado donde subirse. Es decir, si yo le voy quitando, si yo me alimento de su poder, esa mujer que es brillante, que es profesional, que se está preparando, que además de estudiar trabaja, que tiene buenas calificaciones, que esa mujer es un manjar porque tiene un gran autoapoyo, una gran fortaleza interna que yo voy a ir a robarme. ¿Y cómo me la robo? Efectivamente, la voy disminuyendo cada vez más. Y algo que pasa que es bien fuerte, cuando ya disminuyeron totalmente a una persona, y puede ser porque la hayan matado o porque la hayan solo disminuido totalmente, cuando está ya totalmente disminuida la persona, ya no les interesa. Ya no hay poder que succionarles o no hay poder del que alimentarse, y entonces ya brincan y se pasan a Por otra otra persona. víctima. Así es, solo que como es tan fuerte este asunto, usualmente terminan matándolas, o sea, terminan destruyéndolas completamente en cualquier sentido. Hablo en femenino, pero también pasa al revés, o sea, también puede suceder de las mujeres hacia los hombres, pero en esta cultura es mucho más común que sea una relación, hablando de género,
donde los hombres presentan más esta postura, pues porque es la novela que nos venden, como les estaba yo diciendo. Terrible. Sí, no, Terrible. ojalá nadie más se quede, ¿no? Que es como lo que yo decía, ¿no? Ojalá hubiera tenido yo la información, hubiera tenido más cerca las herramientas, ¿no? Porque la verdad es que están ahí, ¿no? O sea, sí hay recursos disponibles, sí hay sitios a donde ir, sí hay puertas que tocar, o sea, en ese momento sientes que no tienes a nadie en el mundo, porque de eso se encargó tu abusador, pero es mentira, como casi todo lo que dijo, ¿no? Entonces, o como todo lo que dijo, ¿no? Porque dijo que te quería y era falso, que no te lastimaría y era mentira, ¿no? Entonces, como que quitarte ese velo, porque eso es, así lo sentía yo, ¿no? O sea, cuando salí de eso sentía como si me hubiera quitado como una tela que me nublaba la vista, la cara y todo, ¿no? Y era como a reaprender todo de nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que si estás en una relación violenta, que sepas que siempre puedes salir, o sea que tarde será el día que mueras, así, no importa que hayas estado 1, 2, 10 años, ¿no? De verdad, no hay vergüenza en eso, ¿no? O sea, sentir amor por alguien y a lo mejor tener ya tan destruida tu autoestima que no puedas salir, no es un delito, pero golpear, agredir, y demás a otra persona, sí lo es, ¿no? Entonces, no hay vergüenza, puedes salir en cualquier momento, no va a ser demasiado tarde mientras estés viva, ¿no? Entonces, vete. Y la otra yo creo que sería que siempre hay una red de ayuda, ¿no? O sea, aunque hay que hacer el esfuerzo en esas migajas que vayas dejando, de ubicar por lo menos una, ¿no? O sea, que poco a poco no solo ubiques tus lugares seguros, sino tus personas seguras, ¿no? Habrá quien te esconda, quien te brinda el primer apoyo, ¿no? O sea, esa primera contención que necesitas cuando recién saliste, porque eso es lo que necesitas, así como cuando nace un bebé que te dicen, lo primero que hay que hacer es pegarlo al pecho de la madre, contacto piel con piel, así igualito, lo primero que haces cuando te escapas de un abusador es eso, que alguien te contenga. Entonces, ubica a tus redes de ayudas porque es ahí, ¿no? En donde caerás cuando logres salir. Y la siguiente creo yo que es que hables a tu propio ritmo, ¿no? O sea, siempre nos dicen de que denuncia, hazlo por las demás. No, hazlo por ti. O sea, habla cuando tú estés segura, cuando estés tranquila, cuando te sientas en un buen momento emocional para hacerlo, porque la denuncia es dura, ¿no? O sea, el proceso de denuncia es muy complicado y tienes que estar en un buen sitio. Háblanos un poquito de esa experiencia, Sam, por favor. No para asustar a nadie, sino para decir precisamente por qué es tan importante tener este anclaje de apoyo y por otro lado, saber que sí existe, pero que hay que hacer algunos pasos muy específicos para que esto pueda funcionar. Sí, mira, yo creo que mi primera línea de apoyo, te digo, en mi caso fue mi familia y poco a poco, pues mis amigas, ¿no? O sea, que yo sentía que ya las tenía súper abandonadas, pero las amistades verdaderas perduran en el tiempo, ¿no? Entonces, poco a poco ellas empezaron a acercarse a mí nuevamente. La otra gran preocupación que yo les decía que en su momento no tenía dinero, ¿no? Entonces yo decía de que, bueno, ajá, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿No? Por fortuna, yo por la escuela tenía un seguro de gastos médicos, entonces, pues, quedé librada, todos mis gastos fueron pagados por el seguro, y alguien, o sea, uno de los grupos de la escuela tomó mi caso pro bono. O sea, tuve una representación legal pro bono. En este caso fue por parte de la universidad, pero hay otras organizaciones que lo hacen, ¿no? O sea, hay redes de mujeres y organizaciones que se dedican a representar a mujeres que no tienen los recursos cuando suceden cosas como esta, ¿no? Entonces, a veces solo hace falta levantar la mano, tocar una puerta, ¿no? O sea, exponer la necesidad claramente, porque los recursos y las instancias están. Ahora, mi experiencia denunciando no fue tan agradable. Les digo, recibí una crítica social muy dura. Yo decidí que fuera público porque una vez que yo hice la denuncia salieron a la luz otras chicas que habían salido con él, que también habían sido víctimas de violencia psicológica. Yo era la peor porque yo había terminado en el hospital. Y eso con mayor razón yo dije, pues es que va escalando, ¿no? O sea, la primera nada más la agarró fuerte, a la segunda le empujó en un estacionamiento y se detuvo porque había cámaras. A mí me rompió la cara,
a la que sigue la va a matar, ¿no? O sea, claramente es una persona que va así, aumentando su violencia. Entonces, de alguna manera como que yo dije, bueno, valió la pena, ¿no? O sea, que yo haya dado mi testimonio hizo que otras antes de mí hablaran y ojalá le llegue a las del futuro, ¿no? O sea, que ninguna otra vuelva a caer en sus garras. Claro, Eh, claro. Sí, Ruth. No, sigue. Solo dije, claro, ojalá le llegue a las del futuro. Ojalá le llegue a las del futuro. Porque sí hice la denuncia ante instancias legales, o sea, sí fuimos, o sea, levantamos un acta del Ministerio Público y todo, pero bueno, el sistema judicial en México no siempre está del lado de la víctima, y ese fue mi caso, fue un proceso revictimizante y duro durante todo el proceso, o sea, me tocó un Ministerio Público que ciertamente no estaba socializado en temas de género, en violencia de género, ¿no? Porque todo el proceso fue revictimizante. Lo mismo cuando me tomaron las pruebas psicológicas, se perdió mi expediente, tuve que contar la historia como 3 veces diferentes, ¿no? No era un espacio propicio para que yo lo hiciera. Y bueno, la otra es que yo lo denuncié por violencia familiar equiparada. Puedes denunciar por violencia familiar aunque no estén casados. O sea, lo único que tienes que hacer es probar que tuvieron una relación de pareja de mínimo 2 años. Es más, ni siquiera tienen que vivir en la misma casa, ¿no? O sea, aunque digas de que no estamos casados, ¿de qué lo voy a denunciar? Pues de lo que te hizo, ¿no? O sea, es un delito. No necesitas, vivir en la misma casa, no necesitas tener bienes en común, no necesitas tener hijos para denunciarlo, y la pena es cárcel. Entonces, lo dejo ahí por si alguien lo necesita. Lo necesita, claro. Porque se puede hacer, ¿no? En caso de que no se cumplan como esos 2 años, se puede demandar por lesiones si es que hay lesiones físicas. Y bueno, la gravedad de la pena va dependiendo pues de la gravedad de las lesiones, si quedan cicatrices visibles y demás. Entonces, pues vamos, yo decidí no continuar con el proceso legal porque era algo que me quitaba mucha paz. Pero aplaudo y celebro a todas aquellas mujeres que siguen y pelean por las instancias legales hasta el final, ¿no? Porque es gracias a ellas que hoy, ¿no? Tenemos como todos esos sustentos y todas esas herramientas para poder utilizarlas hoy, ¿no? Entonces, mi decisión fue otra, ¿no? Por razones personales, ¿no? Sobre todo de calma mental. Pero bueno, que sepan que los recursos están ahí, ¿no? Que están disponibles para todas y que no está todo tan negro como creo uno al principio, ¿no? O sea, cuando está uno metido en eso, piensa que la vida es un gran túnel oscuro, donde no hay salida, donde no hay ayuda, donde no hay nada, y una vez que sales de ahí te das cuenta que las posibilidades son infinitas, ¿no? Entonces, creo que yo, si pudiera regresar, ¿no? Y hablar con la Sam del pasado, le diría eso, como de mantente ahí, o sea, sostente hasta que tengas el valor para irte, porque acá te estoy esperando yo y te prometo que tenemos una vida maravillosa. Wow. Qué hermoso. Y además lo que más me llama la atención es que vas avanzado antes que yo, que sí tengo. ¿Qué le dirías a la Sam del pasado si pudieras ir a verla? Y eso que le dije, que le dirías, me parece maravilloso. Tengo una pregunta, Sam. Yo tengo que decir que en este caso, yo no fui la terapeuta que ayudó a Sam a salir de ese evento. Pero dime, Sam, ¿para qué te sirvió ir a terapia? ¿Y qué tanto la recomiendas? ¿Y por qué sí en esa situación, aunque algunos pudieran creer o sentir que es cuando más tendrías que retraerte y no precisamente ir a contarle a alguien que ni siquiera sabe de tu vida, etcétera, ¿no? Todas estas justificaciones que a veces escuchamos. No, a ver, a mí la terapia me salvó la vida. O sea, yo no iba a terapia, claramente no iba a terapia. Si hubiera ido a terapia, no, esto no me hubiera pasado. Pero yo no iba, no tenía nada, ninguna herramienta para gestionar ni mis emociones, ni mis heridas emocionales, ni mi soledad, ni nada, ¿no? O sea, yo de verdad llegué así en ceros. Llegué, por supuesto, confundida, muy deprimida, o sea, lastimada física y emocionalmente. Y la terapia me salvó la vida, ¿no? O sea,
recuerdo que cuando llegué a ese espacio fue como, dime por qué estás aquí y como qué preguntas quisieras responder. Y cuando terminé mi proceso en ese espacio, regresamos a esa misma pregunta, o sea, volví a leer esa misma pregunta que me hice cuando llegué ahí y no sabes la diferencia, ¿no? O sea, yo necesitaba un espacio seguro para sacar como toda la gran maraña que tenía en mi cabeza y que alguien me ayudara a observarla objetivamente para darle orden, porque como venía de una situación en donde nada de lo que yo decía era válido, no tenía ya ni siquiera lentes, ¿no? O sea, para ver mis propias cosas. Necesitaba que alguien me fuera ayudando como de la manita, ¿no? Así de que a ir jalando el estambrecito que tenía para irlo evaluando. No hubiera podido hacerlo sola. Cuando te rompes un hueso, vas al doctor, ¿verdad? A que te saquen radiografías, porque tú no tienes conocimientos médicos para arreglar tu pierna rota. Y lo mismo pasa cuando tienes el corazón roto, ¿no? O en este caso, cuando tienes una herida mucho más profunda, ¿no? Ve con un profesional que lo arregle, ¿no? O sea, no es algo que se arregle solito, no es algo que se arregle echándole ganas, ¿no? Ve con un profesional de la salud, para eso están. El espacio terapéutico es un espacio seguro, ¿no? O sea, no va a ir a contarle a nadie, ¿no? O sea, no es alguien que va a juzgarte, ¿no? Entonces, la terapia me salvó la vida. O sea, fue como poner como el bastón en el suelo para ayudarme a levantarme, porque aunque ya había salido, no tenía yo fuerzas para absolutamente nada, ¿no? Porque después de la cirugía, eso que te dicen de que distráete con otra cosa, pues yo no podía hacer nada, pues si me habían hecho una cirugía, no podía hacer nada más que estar en mi casa, ahogándome en mis pensamientos catastróficos, ¿no? Entonces, ir a terapia me ayudó a canalizarlos, a revisarlos, a no justificar, ¿no? O sea, esta persona, sino decir, ¿qué hay en mí que me hizo llegar a esa situación, ¿no? O sea, porque me quitó del papel de víctima para ponerme en el centro de mi propia historia. Como que antes de todo lo que me sucedió, me pasaban cosas, ¿no? Así, siempre me pasaban cosas, ¿no? Así, me encontré con alguien, me tropecé, me pasó esta tragedia, ¿no? Todo el tiempo yo no estaba a cargo de mi propia vida, como que era una marioneta que llevaba en las circunstancias. Ir a terapia me hizo darme cuenta que yo estoy al volante del auto de mi vida, ¿no? Y que aunque no tengo la culpa, sí soy responsable de cómo actúo ante las circunstancias que se me presentan, ¿no? Entonces, me regreso a mí misma, ¿no? O sea, todo ese poder que se había llevado mi abusador, me lo devolvió la terapia, ¿no? O sea, de decir, yo puedo, yo tengo, cualquier cosa que se supone que esta persona me daba, la tengo yo. Así ¿No? es. Oye, ¿y cómo fue ese primer acercamiento? O sea, de que saliste de la situación, o sea, ¿cómo fue que llegaste? O sea, ¿cómo fue que de repente fue de terapia? Alguien me llevó. O sea, mi familia me dijo, creo que deberías ver al psicólogo. Y yo, como estaba en un muy mal estado, solo fue como, ok. O sea, fue como una sugerencia, como más, como de tienes que tener dieta blanda, ok. Tienes que estar en reposo, ok. Tienes que ir al psicólogo, ok, ¿no? Porque como había salido, o sea, había pasado por un proceso tan traumático, dejé a los demás la responsabilidad de decidir qué era lo mejor para mí. Porque después de haber llegado al hospital con la nariz en 5 pedazos, mi cabeza dijo, no estamos capacitados para tomar esta clase de decisiones. Entonces alguien que me quería mucho, mi familia, me dijo, yo te recomendaría que fueras al psicólogo y yo lo tomé. O sea, mi iniciativa no fue ir directamente a terapia y no fue agradable. O sea, mis primeras sesiones en terapia fueron muy desagradables. O sea, yo lloraba todo el tiempo. Salieron muchas cosas de mi pasado que yo decía, ¿por qué estamos hablando de esto si me hace sentir tan mal? ¿No? Pero la terapia, como la vida, es un acto de fe, ¿no? Crecer es incómodo, y ir a terapia es un proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, no va a ser agradable todo el tiempo, pero sería peor quedarse siendo la oruga para siempre, ¿no?
Entonces, sí, la terapia me cambió la vida y yo creo que debería ser canasta básica, como los huevos. Todos deberíamos ir a terapia y este sería un mundo muy diferente. Claro, Seguro. claro, claro. Tú terminaste ese proceso que fue maravilloso para ti. Y el haber terminado un proceso, quiero decir algo importante, el haber terminado un proceso no quiere decir que entonces ya nunca más vas a necesitar un apoyo de... ¿no? Y no obligatoriamente tienes que estar mal o pasar por una circunstancia terrible. No, o sea, también puedes y decidir ir a terapia solo para seguir conociéndote y apoyarte en tu crecimiento. Exacto. Y no necesitas estar en una situación tan grave. Es más, yo invito a las personas a que asistan a un proceso psicoterapéutico solo para conocerse más y solo para tener bienestar en todos los sentidos. Sin embargo, si tienes una emergencia, eso ya no es una sugerencia. Les pido que vayan a psicoterapia, que encuentren una psicoterapia, como hemos dicho en otros programas, una chancla que les embone, que aunque sea de repente incómoda, dolorosa, que no quieras a veces ya ni ir, pero que sabes que es un lugar que te contiene, que es un lugar que te da herramientas, que es un lugar donde vas a tener a una persona capacitada, que aunque de repente quisiera darte consejos de la abuelita, no te los va a dar porque necesita que tú generes tus propias herramientas y que siempre va a estar ahí para ti, completamente al 100%. Entonces, pues bueno, wow, Sam, todo un tema. ¿Tienes alguna otra pregunta, Jimenita? No, pero sí quiero agradecerle por esto. O sea, sé que igual y no me corresponde, pero en tus palabras se nota esa fortaleza. Y es la primera vez que hablamos y todo eso, ¿no? Entonces sí se nota esa gran fortaleza. Denota también un gran crecimiento interno y de esta mala experiencia, pero puedo estar 100% segura que eres un gran ser humano. Entonces, en verdad, muchísimas gracias por abrirte de esa manera con nosotras y con todos los que están aquí y que estarán. Esperamos que esto en verdad funcione para cualquier persona que necesite una ayuda y a veces en verdad puede ser hasta la señora que vende el periódico, ¿no? O sea, no necesita ser una persona como la conozco desde hace 30 años o desde hace 20, o sea, a veces puedes encontrar a un confidente en la tiendita de la esquina. Entonces, no están solas. De igual manera, pues yo ya me voy a dar la tarea, ¿no? Así de que dejen sus comentarios en algún momento si se sienten desahuciadas. eh, y pues que sí se puede salir adelante. Tú eres el mejor ejemplo de ello. Muchas Así es, gracias, Jimé, por tus palabras, No, de así qué, es. en verdad, muchísimas gracias. ¿no? Y Y gracias a bueno, ambas, a Ruth y a ti por haberme invitado, ¿no? Yo encantada de compartírselos. Ha sido un camino largo. Como bien dijo Ruth, yo terminé mi proceso terapéutico y luego volví. O sea, dije como, claro, puedo hacer esto sola. Y después dije, no puedo. Y regresé. Entonces, no pasa nada. Lo importante es empezar y no importa de dónde empieces mientras empieces, ¿no? Como que yo lo pienso así. O sea, en su momento pensaba que eso había sido lo peor que me había pasado en la vida y en realidad la vida está llena de posibilidades, ¿no? O sea, la muerte es muy definitiva y la vida tiene un montón de cosas para sorprenderte, ¿no? Entonces, ojalá que aquellas personas que están atrapadas en una situación como esto, escojan la vida todos los días, ¿no? O sea, que escojan su vida todos los días porque sí hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Sí podemos estar felices y plenas. así es, claro que podemos. Y mi otra sugerencia de ejercicio terapéutico, ya les había dicho, bueno, igual, busquen, empiecen a encontrar migajas, empiecen a encontrar
no solo para ustedes mismos, sino también por si alguien que conoce necesita. Y la otra tarea, hoy me siento muy leída, porque la otra tarea es precisamente algo que dijo Jimenita. Jimena dice, en sus comentarios, etcétera, vamos a estar muy atentos y nos ponemos como muy al alcance de ustedes. Siempre les decimos que podemos estar atentas de sus comentarios. Ya empezamos a tener al bichito aquí, que dice que sí, que nos escriban. Pero bueno, la otra tarea específicamente es alguien puede ser el refugio. O sea, pueden convertirse, cada uno tenemos la posibilidad de convertirnos en el refugio y de salvar la vida de alguna persona. Esto no quiere decir que te vas a involucrar en una situación donde te pongas en riesgo también tú. No. Se trata de este asunto de ir juntando esta información, estas moronitas, y tal vez, y solo tal vez, y me encantaría si sucede y si nos llegan a comentar si es que está sucediendo, que alguien de repente diga, voy a darme a la tarea de juntar todos estos datos para hacer el refugio de alguna persona que yo vea o perciba que está necesitándolo. Y ser el refugio no quiere decir, vente a vivir a mi casa y entonces yo cubro todos tus gastos. No, simple y sencillamente el ofrecerle un dato, el ofrecerle la mano, el ofrecerle nuestros oídos, nuestra mirada a una persona que no tiene a dónde más voltear porque, como ya hablamos, el abusador hace todo lo posible para arrebatarles sus puntos de apoyo, sus personas favoritas, sus amigos. Entonces, usualmente son personas que se quedan muy solas. Y me encantaría si aquí 1, 2, 10, 20, 50 personas levantan la mano y llegan a decir, yo me voy a convertir en un apoyo para quien necesite un refugio. Y yo me comprometo que si ustedes de repente quieren ser como un apoyo, un refugio, poder darles un taller en línea o algo parecido para que puedan fortalecer esta parte de cómo ayudar a alguien sin quedar lastimado en el intento. Porque a veces una metáfora que uso mucho es la de los salvavidas. A veces este impulso de salvar a las personas nos lleva como a decir, yo sé nadar, brinco para salvarlo. Pero si no sabes cómo salvar una vida en el mar, te va a ahogar. La primera situación que va a suceder es que te agarran porque se sienten que no están respirando, suben para respirar y no te van a dejar salir y entonces te ahogan. Así que hay algunas líneas y algunas cosas importantes para poder salvar vidas. Y emocionalmente también se necesita saber cómo dar contención, dar apoyo. En esto no estoy diciendo que mi intención es formar psicoterapeutas, porque bueno, aunque yo haya estudiado varias especialidades y lo que sea, no es mi intención formar psicoterapeutas. Mi intención es las personas que digan yo quiero ser un apoyo para personas que estén en circunstancias como esta. Los vamos a ir inscribiendo para que tomen un taller virtual conmigo que se los voy a dar gratis, sin costo. Vamos a organizarnos para eso y que puedan entonces tener algunas herramientas para no ahogarse en el intento de salvar a quien se está ahogando. Ese es mi compromiso y me encantaría ver manitas arriba diciendo yo quiero estar en esa lista de ese taller porque quiero convertirme en alguien que dé al menos
la primera mano en una red de apoyo. Y si alguna de ustedes quiere participar, Jimena, Sam o cualquier otra persona quiere participar, estaría encantadísima. Y a lo mejor hasta podríamos ser como un pequeño grupo de supervisión para verificar que este sistema funcione adecuadamente. Sí, claro Se que me sí. ocurre. Yo encantada. Por 2. Ok, muy bien. Pues muy bien. Así que esas son mis 2 sugerencias terapéuticas, que ya habían dado ellas, así que hoy yo solo estuve observando muy feliz cómo iba sucediendo todo. Me encanta. Y por supuesto, Sam, muchísimas gracias. Yo te he dicho varias veces ya, Sam, que no solo tu fortaleza, no solo tu brillantez, no solo tu capacidad de lenguaje, por ejemplo, tienes un lenguaje maravilloso. Por favor, comenten aquí si quieren que Sam escriba algo, porque yo siempre le estoy diciendo, Sam, escribe, Sam, haz un libro, haz un algo. Sí, porque yo creo que puedes salvar muchas vidas con la forma en la que ves el mundo, Sam. Te agradezco muchísimo. La vida nos ha permitido tener encuentros y me encanta. Y bueno, si alguien dice, sí, esa mujer sí se ve fuerte, ha aprendido mucho de todo lo que le ha pasado, si queremos algunas líneas de ella, pongan también un comentario, por favor. Para que me lo lleve yo de tarea. Sí, o sea, no, eso no va a obligar a Sam, por supuesto que no. A nadie se le puede obligar de ninguna manera que haga algo, solo es un poco, pues el juego de las redes, diría yo, ¿no? Así es. Es un poco el juego de las redes. Pero bueno, vamos organizando esto y yo propondría que en 3 meses armaría este taller. Bueno, lo puedo armar rápido, pues, pero en 3 meses damos el taller para los que hayan levantado la manita de querer participar y ya les platicaremos después cómo va este proyectito. ¿Ok? Maravilloso. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias, Jimenita. De verdad que es un placer trabajar contigo, Jimenita, como siempre. Y Sam, muchísimas gracias. Igual así es un súper placer. Sé que hay muchísimas otras cosas de las que podríamos seguir hablando horas y horas, pero no vamos a hacerle más largo el programa a las personas porque luego se quejan de nuestros programas largos. Pero este es un programa largo que lo vale. Sí, claro Así que sí. que, bueno, todos nuestros programas largos, pero ok. Pues muy bien. Entonces, creo que yo ya no tengo nada más que decir, más que gracias, más que les mandamos muchos abrazos, muchos besos, mucha buena vibra amorosa. Y si alguien necesita apoyo, empiece a dejar sus moronitas y empiece a, hasta esta persona, si necesitas apoyo, también puedes convertirte en una persona que apoya. O sea, no obligatoriamente tendrías que solo quedarte esperando a que alguien te dé el apoyo. Pero bueno, comenten, compartan, suscríbanse. Sí. Okay. Sí. Pues Muy sí. bien. Muchísimas gracias, Sam. Muchas gracias también a ti, Ruti. Escríbanos, déjenos ahí sus comentarios, sus suscripciones. También pasen este mensaje a quien tenga que llegar. También en ese sentido, antes de que nos vayamos, levantemos la voz. A veces nada más entregar un papelito con un número o con una referencia ayuda muchísimo. Con eso me despido. Sam, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.